Bienvenidos a mi gente de nuevo una vez más a otra edición de Vamos a Hablar. Hoy tenemos un segmento diferente, así que estamos haciéndolo desde un lugar diferente. Hoy, por algunas circunstancias, no lo estoy haciendo con mi compañero de guerra, Junior, pero sé que en el próximo episodio estaremos, como siempre, hablando con ustedes y estando junto a ustedes. Queremos darle las gracias a todas las personas que se han suscrito en esta semana, a todos aquellos que han comentado, a todos aquellos que han compartido nuestro contenido. Nos bendice cada vez que haces eso, porque nos ayuda a seguir empujando un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje de confrontación muchas veces, pero un mensaje que está centrado en llevar la gloria a Dios. Hoy tengo un invitado muy especial que estoy muy emocionado de entrar en este tema, en nuestro segmento de Vamos a hablar y en qué edifica. ¿En qué edifica? Y vamos a hablar de un tema bien interesante. Tengo conmigo al ministro David Núñez, un hermano, un amigo y una persona que creo que puede agregarnos mucho valor. Le tengo unas preguntas calientes hoy y espero que esta conversación sea de bendición para todos los que nos escuchas. David, bendiciones. ¿Cómo te sientes, hermano? Todo bien, gracias a Dios. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes y participar de estos eh, hermosos y a veces confrontantes diálogos. Sí, muchas veces es confrontante, de seguro que sí. Y David, antes de entrar en el tema, ¿por qué no nos habla un poquito de ti, eh, de tu ministerio, de lo que estás haciendo? Catch me up. eh, ah, eh, ¿En qué estado en estos últimos tiempos? Bueno, estuve pastoreando por varios años. Recientemente, el año pasado, fui designado como obispo electo dentro de una comunión muy conocida aquí en Estados Unidos por su trabajo, si se pudiera decir, hacia lo que es la unidad cristiana, que es Ujú, la comunión de iglesias evangélicas episcopales. Fui ujú. designado como obispo electo. Mi consagración al obispado es el mes que viene, y Wow, estamos felicidades. trabajando, sirviendo al Señor. Muchas gracias. Estamos sirviendo al Señor como obispo eh, hacia lo que es un enfoque en Latinoamérica. Tenemos diferentes divisiones, tenemos parroquias en Venezuela, Colombia, Perú, eh, Chile, en Brasil, y seguimos creciendo. Muchísimos más. Wow, qué bueno, qué bueno. Y una pregunta, porque sé que me lo van a preguntar. ¿Casado? Claro que sí. No sé si puedes ver, pero esta es la hermosa negrita que tengo acá. Ella es Ay, 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 ay. mi esposa de 11 años. Mi esposa de 11 años. Tengo tres varones. Solo quería dos varones y una hembra. Traté la hembra la tercera vez y me salió varón. No me di por Otro varón. vencido. Y otro varón. No me di por vencido. Seguí la lucha en la fe y me salió otro varón. Así que pues he decidido ya este año enganchar los guantes y darme por vencido. Y cogerlo como que es De la todos los voluntad de dones que Dios Dios. me ha dado, a ser hembra no son uno de ellos. Ya. ¿Ya? De todos los talentos, de todos los talentos que Él me ha dado, a ser hembras no es uno. Así que lo he Pues quizá no aceptado y debería de lo que rendirse Dios ha dicho. todavía. Bueno, veremos a ver, pero el Señor tiene un sentido de humor porque yo no soy deportista y parece que quiere que yo comience un equipo de deportes, no sé. Dios mío. Ok, ok. No, muy bueno. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí con nosotros y quizá vamos allá a entrar en materia. Eh, me gusta el hecho de que podamos tener esta conversación, porque creo que en estos días, y no sé si tú puedes estar de acuerdo, se ha creado se ha aumentado una división en la nación estadounidense, pero también en otras partes del mundo, no solamente política, sino también religiosa. Entonces, es importante tener conversaciones como esta porque creo que muchas veces nos enfocamos solamente en lo que diferimos,
que quizás es el menor por ciento de todas las cosas y no nos enfocamos en las cosas que sí estamos de acuerdo y causa una división por pequeños puntos en la cual quizás sean ni siquiera doctrinales, a veces son asuntos de práctica o de ortodoxia. Y por eso me encanta que estemos aquí en esta conversación. Y la primera pregunta que te voy a hacer, porque queremos hablar un poquito acerca de la unidad y todo eso, pero hay un tema antes de entrar a la unidad que yo quiero ver tu perspectiva. En tu opinión, David, como, como obispo, como pastor que fuiste por muchos años, quizás, me imagino, se te dio tuviste que pasar por el proceso de hermanos que salen de tu iglesia y se transportan, se transfieren a otra iglesia. En tu opinión, como pastor y como miembro de la iglesia, ¿hay razones válidas para que un hermano diga, tengo que cambiarme de iglesia? Fíjate, ah, am, mi opinión quizás hace quizás 12 años atrás hubiera sido diferente. En el transcurso de tiempo, eh, yo, bueno, sigo considerándome pentecostal. Yo nací Ujú, en la iglesia pentecostal, muy centralizado y preparado en lo que es el pentecostalismo. ujú, Este, fue un círculo donde pues quizás por mi experiencia personal, los ejemplos que pude ver de acuerdo a, a lo que es historia, tradición y bíblicamente comprobado, la estructura es un poco más muy diferente, si se pudiera expresar, pero es un poco diferente a lo que es la tradición de la iglesia. ujú, Eh, en ese sentido, yo pienso en el transcurso del tiempo que he ido educándome en cuanto a la tradición de la iglesia, que la gente pues no entiende que hay diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Y sí, ujú, mi opinión sería hoy que sí, a veces hay muchas razones por las cuales una persona pues decide irse de una iglesia. Yo nunca lo he visto como de una manera ofensiva. Yo creo que la iglesia interesante. tiene diversidad. Yo creo que la iglesia tiene diversidad dentro de ella. Y yo creo que eh, la mala formación de muchos cleros, de muchos pastores, ha causado pues que tomen una cierta autoridad sobre la gente. Y no necesariamente es así, aunque hay un Mm, cuerpo de autoridad eclesial comprobado por la Biblia. eh, la Biblia así nos dice las escrituras que el gran sacerdote, el gran pastor, el buen pastor es Jesús y él es quien manda. O sea, yo he ujú. tenido personas en mi iglesia en el transcurso de tiempo pastoreando que se han sentado conmigo y mis palabras siempre han sido, si necesitas una carta de recomendación, aquí estamos dispuestos a hacerlo, estamos dispuestos a ayudarte. La importancia del evangelio es que la gente sigan buscando y relacionándose con el Señor, no que exactamente pues se queden en una iglesia que quizás no es compatible con ellos. Aunque hay en ciertos puntos que formar y madurar en esas partes como personas, creo que la gente pues han buscado las iglesias de acuerdo a su adoración. Y creo que la adoración pues es otro tema aparte. La adoración se centraliza en Ujú, Jesús, no lo que a nosotros, no lo que a nosotros nos guste. Pero ujú, ujú. eventualmente creo que no, Dios no nos ha llamado a ser faraones. El faraón tiene, tiene unos caracteres de oprimir la gente y obligarlos a quedarse en un lugar y les da Mm, cebolla, Dios mío. les da de comer a ellos. Pero triste realidad es que a veces los miembros que se van hacen que buenos pastores paguen por lo que ha hecho Faraón y ese no es el caso. Esa Dios sería mi mío. respuesta, hijo. No, 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 no. Tremendo, tremendo. Y me gusta que tú hablas de esa actitud de decir, ¿en qué te puedo ayudar? Necesito una carta de recomendación. Porque es mi experiencia que, de que yo conozco muchos pastores y he visto que hay un nivel
en donde ciertos ministros se lo toman personal, ¿verdad? Y creo que debemos de trabajar estas transiciones de manera más saludable. Creo que lo que tú estás mencionando es bien importante. Y quiero tocar un poquito más en el tema de que Jesús es el buen pastor y el sumo sacerdote. Porque entonces me lleva a la siguiente pregunta, David. ¿Tú crees que haya pastores que se sienten dueños de las ovejas? Porque yo he visto pastores que se Claro que ofenden. sí. He visto que pastores que incluso una vez una persona le deja, le trata mal, son como the outcast, son las ovejas negras. En tu experiencia, ¿tú nos puedes hablar un poquito de eso? ¿Tú crees que hay pastores que se sienten dueños de las ovejas? ¿Y por qué? Claro que sí, y hay diferentes razones del por qué. Yo, en mi esencia, sé que mucha gente pues no comparte mis ideologías o quizás la manera en que pues me he ido transicionando a ver las cosas un poco diferentes. De hecho, si puedes ver en mi background, aquí tengo lo que nosotros llamamos iconografías. A veces la gente pues se confunden, no conocen, no se educan en cuanto a estos temas. La iconografía no es una idolatría. Ujú, La iconografía es una ventana que te da acceso mentalmente y en tu corazón a ver algo que otros quizás no puedan ver. Y, por ejemplo, yo soy casado, pero si no me pongo mi anillo, doy una mala impresión a la gente de que soy soltero. Yo me lo pongo no solamente para mostrarlo, sino también porque me sirve de recordatorio que quizás como hombre, pues a veces se me olvide que tengo una mujer y cuando miro el anillo me recuerdo, espérate, yo tengo un compromiso con una doña, ujú, yo tengo ujú, una ujú, negrita con la que yo me casé, yo tengo que comportarme con una cierta integridad. ujú, Entonces, si puedes ver acá, hijo, ahí tengo una foto donde es una iconografía ortodoxa que tiene, le llaman la iconografía el buen pastor. Es ujú. una imagen, una foto de Cristo con la oveja. ¿Por qué yo tengo esas iconografías? ¿Por qué? Porque a mí me recuerdan que aunque Dios me ha llamado a ser pastor y a ser obispo dentro de su iglesia, siempre tengo que recordarme que ellos no me pertenecen. Yo soy llamado a servirles a ellos. Ujú, ujú. Ellos Muy le bueno. pertenecen al buen pastor. Yo solo soy un pastor. Entonces, yo creo que a veces nosotros pues, nos olvidamos de esos factores y nos hacemos propietarios de cosas que no nos pertenecen. La iglesia le pertenece al Señor, siempre le pertenecerá a Él, y Él solo me ha llamado a mí como obispo a amarla a ella y servirle a ella como Él la ama. That's it. No, muy bueno, muy bueno. Te lo pregunto, y quiero saber tu opinión de esto, definitivamente, porque he visto el caso de pastores en muchas iglesias que dicen, antes de usted, si usted le gusta a alguien, antes de usted incluso hacer un acercamiento, tiene que hablar con el pastor. Si quiere comenzar a salir con alguien para conocerse, para ver si pueden tener un noviazgo y luego un matrimonio, tienen que pedirle permiso al pastor. Si tú quieres llevar a tu familia de vacaciones, tienes que pedirle permiso al pastor. ¿Cuál es tu postura en cuanto a esto? ¿Tú crees que esas son cosas que le competen a un pastor? Todo el asunto Oye, de incluso a quién me gusta, quién no me gusta, y si puedo salir con esa persona. tú me haces esa pregunta y lo que me dan me dan flashbacks de la iglesia, Porque de la pasamos por iglesia en ahí. que hemos pasado por ahí. Fíjate, Ujú, tengo una contesta que quizás sea muy balanceada, porque de hecho no estoy de acuerdo completamente, pero sí estoy de acuerdo en un cierto punto. ujú, Eh, yo tengo casi todos los pastores que he tenido, tengo buena relación con ellos. De hecho, quisiera enviarle saludos a un buen pastor, que es un buen pastor que todavía hasta el día de hoy tiene una voz de influencia en mi vida, que es el pastor Carlos Hernández. No sé si te ujú, acuerdas de él, ujú, ujú. Carlos Hernández de Iglesia de Dios. Sí. Y le envío saludos, yo le llamo a él viejo, le digo viejo, en confianza, porque ha sido un mentor y ha sido una persona de mucha influencia en mi vida. Yo creo que el hecho de este tema apostólico o el movimiento apostólico ha traído un poco de confusión en esos temas, porque el tema apostólico pues trata mucho con lo que es la paternidad. Y tú eres el que está Ujú. haciendo la pregunta
así que prepárate que lo que voy a traer es fuego. Dale, dale. Porque ese tema ha traído mucho, sí, porque ese tema ha traído mucho conflicto, porque ahora todos los temas es de lealtad, de paternidad, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente lo que estamos es predicando un mensaje apostólico mezclado con egoísmo, con una autoridad falsa, etcétera, etcétera. Manipulación. Eh, y manipulación. Yo tengo la dicha, yo diría la dicha porque no me arrepiento de confesarlo, que yo he tenido formación eclesial dentro de la iglesia, pero también tuve un tiempo donde pues, tomé malos pasos en las calles. Uh-huh. Y en la calle el respeto no se demandaba, el respeto se tenía que ganar. Eso es Mis así. hijos, mis hijos no se respetan porque yo les pido que me respeten. Ellos me respetan porque yo les respeto a ellos y yo soy su padre, y por eso al respetarlos a ellos, ellos saben que ya hay una demanda que no se... El que es jefe no tiene que decirlo todo el tiempo. Ya, No tiene que estar ya. anunciándolo. O sea, el respeto se gana, y creo Uh-huh. que debe de haber una dirección. Ahora, yo estoy de acuerdo que si una persona quiere entrar en una relación o quiere conocer a una persona, que tenga una persona espiritual que le mentoree. Creo que Sí, nosotros dentro de la iglesia hemos vivido largos años viendo una falsedad ministerial donde los ministros, decirse, llamarse ministros, tienen una vida tan desbalanceada, donde lo que quieren es hacer ministerios, no pasan tiempo con sus esposas, no saben muy balancear su lamentable. vida como padres. Y yo creo que el mentorismo espiritual es muy importante. De hecho, no estoy negando la realidad de que deben los pastores ser padres espirituales, pero Uh-huh. tener un conocimiento de que un padre espiritual no es un padre carnal. Yo tengo un viejo que es mi padre, de hecho, y tengo 38 años. Y Uh-huh. aunque lo respeto, ya yo soy un hombre con 4 hijos. Y a veces hay Sí. pastores que te tratan a ti como si tú tuvieras 5 años. Entonces, Uh-huh. hay que tener un balance, y yo creo que falta de madurez dentro del ministerio, que se toma una cierta autoridad falsa que ni Cristo mismo obligaba a la gente. De hecho, cuando Dios predicaba el mío. sermón que decía, yo soy el pan que baja del cielo, y la gente se iba, Pedro le dijo, ¿qué vamos a hacer? Se están yendo. Jesús mira a Pedro y le dice, ¿y tú te quieres ir? Vete, si tú quieres irte, vete tú también. Lamentablemente los pastores no reflejan ese tipo de actitud. Ellos lo que, Sí, bueno, usted se queda aquí. Ellos que se vayan, usted se queda aquí. No, Cristo no sí, trabaja de esa manera. El que sí. quiera ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Punto y se acabó. Usted tome la decisión. Es una libertad que Dios nos da para ser, como seres humanos, tomar esa decisión de decidir, o nos sometemos o no nos sometemos, y ya. Sí, tú tocabas varios puntos importantes ahí. Primero, el asunto de la paternidad, que, como tú dices, hay que tener un punto balanceado. La paternidad ahí, es una figura paterna, no quiere decir bajo ninguna circunstancia que tú tienes una línea de autoridad en lo natural, necesariamente. Y que el respeto se gana. Y también hablaste de las mentorías, pero hay una diferencia entre cuando una persona busca voluntariamente consejería y otra es cuando te condenan si tú tomaste una decisión no consultada. No sé si me explico. Eh, entonces hay una pequeña Sí. diferencia ahí y lo Y que he a veces visto hasta, es, y a ajá, veces hasta, y a veces, y tú sabes que es así, porque me estoy seguro que te criaste en el Evangelio, a veces hasta te obligan por un hecho de que cometiste un error, fornicaste o caíste en pecado, te obligan a casarte. Y lo que hemos hecho, le hemos hecho daño al cuerpo por falta de madurez y educarnos y tener una formación buena, porque lo que le hemos hecho es daño a la gente, porque la gente lo que han terminado es casándose con personas que no están adecuadas al matrimonio, no están preparadas para el matrimonio, y lo que han terminado es divorciándose. O sea, y tú sabes que es así. o totalmente personas incompatibles en todos los sentidos. Y condenamos entonces a esa Bueno, persona y a eso, ahí vivir diste un un punto matrimonio exactamente. miserable.
Sí, señor. Entonces, por eso que creo que estas conversaciones son tan importantes, porque hay una diferencia entre cuando si yo voy a ti, busco mentoría y quiero que me aconsejes y quiero que me dirías, que está muy ligado al respeto que un ministro se gana, porque cuando tú te ganas ese respeto, las personas te van a buscar para consejería. Es inevitable que si tú trabajas para ganarte el respeto de la gente no busque tu opinión, porque creen mucho en tu opinión, en tu experiencia, en lo que tú puedes aportar espiritualmente. Pero cuando no se trabaja en eso y manejamos esto de un punto de manipulación, también es un problema. ¿Me entiendes? Yo Ujú. sí creo en Sí, que debe de haber una comunicación. Si yo soy un líder de mi iglesia y me voy de vacaciones, yo debo de comunicarlo con tiempo. Pero es diferente a pedir permiso. A veces el pastor me deja ir. No sé si tú me entiendes. O sea, yo soy un hombre sí, de sí. 30 años, tengo mi esposa, me casé, pago todos mis biles y tengo que ver si el pastor me deja llevar a mi esposa a un resort. Eso como que es un poquito chocante y puede muy fácil caer en el área de la manipulación, en mi opinión. Sí, sí. Y creo que otra cosa muy importante que hay que notar es que un buen mentor no es aquel que eh, enseña tanto con palabras, sino con ejemplos. Y creo Ujú, que hace falta mucho en estos temas de matrimonio. Necesitamos más pastores ejemplares que autoritativos. O sea, si hubiéramos tenido tantos ejemplos hermosos de buenos matrimonios, pero la realidad es que en nuestro centro, en nuestro círculo de iglesia protestante, evangélica, pentecostal hablando, porque de ellas soy y no puedo hablar de otras, pero en ujú, este círculo han habido demasiado de muchos malos pastores ejemplares que lo que han creado en sus admiradores es un ministerio egocéntrico, lleno de ambición, y cuando llegan a matrimonios estos pobres jóvenes, les profetizó alguien hace años atrás que iban a ser profetas, entran con esa ambición y no conocen que aunque Dios nos llama a ser profeta, pastor, evangelista, lo que sea que Dios te llamó a hacer, sobre todas ujú. las cosas te llamó también a que ames a tu esposa como te amas a ti mismo Tu y que la primer ames como ministerio. Cristo ama a su iglesia. Exactamente, exactamente. Y creo que eso es algo muy importante. De hecho, yo te voy a decir algo. A mí nadie, ninguno de los clérigos, y tengo sobre 30 y pico de clérigos donde soy su obispo, soy su pastor. A mí no me pueden llamar. Después del viernes de las 6 de la tarde hasta el lunes no me pueden llamar. Y si me llaman, no les cojo la llamada. Porque ¿cómo yo voy a ser una persona que trabajo de lunes a viernes, estudio y encima de eso estoy trabajando para el ministerio y no puedo sacar un fin de semana para mis hijos? No, no, tenemos que aprender a poner parámetros, que la gente entienda que nosotros tenemos también una vida personal y unas responsabilidades personales con las que nosotros debemos responder. Y lamentablemente eso no se ha mostrado como ejemplo. Y hay que darle duro a eso. La gente tiene que entender que sobre todas las cosas Dios nos llama a ser luz en las tinieblas, ser ejemplo. Hay que ser ejemplo en todo el sentido de la palabra. No solamente ser carismático predicando, tremendo hablando lengua, llenamos los estadios con la gente, pero vivimos una vida Dios mío. miserable con nuestros Mm. hijos y con nuestras esposas. Lamentablemente eso es un falso evangelio, eso no es real y no es la verdad. Está dañando muchos matrimonios eso por el desbalance, donde ministros todo su tiempo lo pasan simplemente pensando en el ministerio y en otras cosas y no le dan la prioridad a sus familias. Y eso está llevando incluso, David, algo que me pasó hace unos meses. Alguien me dijo, yo no puedo hablar, él pertenece a una iglesia, me dijo, yo no puedo hablar con mi pastor acerca de consejos matrimoniales porque yo no veo que él tenga una relación matrimonial saludable. Y yo dije, wow, Dios mío, o sea, la gente que uno liderea, que uno dirige, ve más, percibe más, entiende más, discierne más de lo que uno cree y piensa. Y por eso es muy importante lo que usted está diciendo, que es el comportamiento, es más allá de una prédica
poderosa, más allá de ser alguien autoritativo, decir yo soy el líder, usted hace lo que yo diga, es demostrar, no solamente con mis hechos personales, pero también como yo trato a mi familia y a mis hijos. La gente está viendo eso y somos Sí, señor. modelos que debemos de ser buenos modelos para que la gente quiera seguir eso. Como Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Así que esos son muy buenos puntos. Sí, señor. Sí, señor. Eh, entonces, todo esto es el preámbulo para hablar y te tengo esta pregunta. Dada todas estas situaciones, ¿verdad? Yo he escuchado muchos ministros, muchas personas hablando, y se puso de moda hace un tiempo, hace 2 años atrás, se puso de moda el asunto de la unidad. Somos un cuerpo. Y te voy a hacer la pregunta para partir de ahí. En tu experiencia, cuando tú has visto personas hablando de la unidad del cuerpo, que somos un cuerpo, cuando un ministro habla de que somos un cuerpo, que somos uno, ¿está hablando de unidad en su congregación? O sea, tenemos que ser unidos bajo mi techo, o de verdad se está refiriendo a una unidad global del cuerpo de Cristo. Lamentablemente es decirlo, pero creo que a veces pues decimos y hablamos de lo que es la unidad, pero en realidad lo que estamos buscando es una unidad en nuestro equipo ministerial y no necesariamente en el cuerpo de Cristo. Voy a darte este punto. Juan Ujú, 17, Cristo está a punto de, 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 de lograr su plan, ejercitar ese plan que tenía en la tierra, que era de morir, resucitar. Y hizo la oración más importante de todas las que hizo. ujú, Miró ujú. al cielo y dijo: Que sean uno. Señor Padre, que como tú y yo somos uno, que ellos también puedan ser uno, para que el mundo crea. Y la realidad es que el mundo no ha podido lograr creer algo que nosotros hemos fallado en mostrar. ¿Entiendes lo que Dios. te quiero decir? Sí. Nosotros trabajamos, nosotros hacemos muchas lecturas en mi comunión evangélica, hacemos muchas lecturas de lo que son los padres patrísticos. Es un padre Ujú, patrístico que es muy seguido dentro de la iglesia reformadora protestante, que es San Agustín. Y San Agustín ujú, ujú. dijo, en lo esencial, unidad. En otras palabras, hay cosas que no se pueden cambiar dentro de lo eclesial. Debe de haber una unidad, porque si no es herejía. ¿Entiendes lo que te quiero Ujú, decir? ujú, ujú. En el evangelio que predicó Cristo, nada se puede cambiar. Son enseñanzas esenciales. Y San Agustín dice, en lo esencial, lo que ya Cristo implementó como mandato de sus seguidores, eso no se puede cambiar. Entonces dice, en lo esencial, unidad, en la diversidad, en la diversidad, este, en lo esencial unidad, en lo no esencial diversidad, pero en todo caridad. En otras palabras, Wow. todos los cristianos tenemos algo que nos une y es Cristo Jesús. Eso es Sí, esencial, no podemos sí. romper eso, porque si entonces dices en el evangelio que tú expresas que la medida a la salvación es otra cosa, pues no somos cristianos, no eres cristiano, no puedo Ujú, unirme con tu pensar. Entonces, en lo esencial tenemos todo esta persona que seguimos, que es el personaje del Hijo de Jesús. Eso nos une como cristianos. Pero hay tantas diversidades. Tú predicas quizás con una corbata, yo uso un cuello clerical, pero somos cristianos, tenemos lo mismo que nos hace esencial, nos hace seguidores de Cristo. Entonces, peleamos por cosas que no son esenciales, que quizás sean formas de expresiones de adoración, que quizás a otro le guste esto, al otro le guste lo otro, y no buscamos una manera de cómo unirnos en ese sentido. Pablo tenía una manera de ver la gracia que no la tenía Pedro y tuvo que ujú. corregirle. Pero eso no quiere decir que se desvincularon, que se separaron, no, estaban centralizados en el mismo evangelio. De hecho, tuvo que corregir a Pedro en su cierta forma de ver, porque actuaba de una manera frente a otros
y actuaba de otra manera frente a otros. Entonces, en ese sentido es la verdadera unidad del cuerpo de Cristo es una cierta seguridad de que si un miembro mío va a otra iglesia, yo no tengo que sentirme inseguro porque es parte del cuerpo de Cristo. Si un miembro Wow. mío comparte con otro clérigo, no me dan celos porque yo sé que es hermano en Cristo. De hecho, la gente debe tener libertad de decidir lo que van a hacer y y el pastor debe de tener una cierta seguridad de que la gente al fin y al cabo, por más que tú trates de mantenerlos adentro en un redil y los oprimas manteniéndolos, el que se va a ir eventualmente se va a ir. No se puede ir hoy, pero mañana eso asegura lo que se va. Y creo que esa es la verdadera unidad que habla el Señor. No hablo de ecumenismo porque ecumenismo es algo totalmente diferente, que es buscar la unidad de las religiones. Estoy hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. Eventualmente hemos visto un cuerpo dividido. ¿Por qué? El centralismo, el evangelio de egoísmo. Mi iglesia es la que tiene que crecer. Yo soy el que tengo que crecer. Mi ministerio es el que tiene que crecer. Entonces, eso ha traído Dios mucha mío. mala influencia al cuerpo de Cristo porque hemos removido a Cristo de lo que le pertenece y nosotros nos hemos hecho propietarios de algo que Él fue el que murió por Él. Él fue el que murió por la iglesia. Wow. Estamos haciendo cosas que ni el mismo Cristo hubiese, que ni el mismo Jesús hubiese hecho. Entonces, en un paréntesis, tengo una pregunta. ¿Es posible que un pastor pueda robarle una oveja a otra? ¿Existe el robo de ovejas cuando estamos en el mismo redil y estamos en el mismo cuerpo? Claro que sí. Yo sí, yo digo que sí. Yo Ok, digo que sí, porque elabora. aunque todos estamos en el mismo, aunque estamos en el mismo redil, eh, si nosotros para el Señor y Él es el dueño de la iglesia y Él es quien nos ha llamado a pastorear dentro de la misma unidad eclesial, deben existir una unidad dentro de los mismos líderes de la iglesia como pastores. Y eventualmente, por ejemplo, dijo, si tú fueses pastor y alguien fuese a mi iglesia buscando entrar, yo tengo que reconocer que ambos estamos en el mismo cuerpo ministerial y yo tengo que dialogar contigo y comunicarme contigo y decirte, mira, esta persona visitó mi iglesia y está buscando estar. ¿Qué está sucediendo? O sea, que haya un diálogo abierto. Hay pastores que ni eso hacen. De hecho, cuando ven una oveja que reconociendo que pertenece a otra iglesia, no hacen preguntas. Y esto no se trata de hacerse propietario de las ovejas. Esto se trata de ser pastores. Y el pastor no solamente dirige, el pastor protege. Y hay personas que a veces se pasan yendo de una iglesia en otra, haciendo daño. Y por el hecho de que los líderes no se comunican, han logrado estos lobos, Dios porque no son mío. ovejas, nosotros somos pastores de ovejas de redil, no de lobos. Han andado en diferentes congregaciones haciendo y deshaciendo porque hay falta de comunicación dentro del cuerpo ministerial. Dios mío. Si tumbáramos esas paredes de barrera, yo tengo tantos amigos pastores y cuando alguien llegaba donde mí a visitar mi iglesia, yo los llamaba y le decía, esto está pasando, pasó, porque hay un dicho en mi país, que de hecho yo creo que tú eres dominicano, ¿verdad? Los dos somos Sí, dominicanos. sí, sí. Ok, hay un dicho en mi país que lo dice mucho mi mamá, que dice, cuentas claras conservan amistades. Entonces, si yo no Eso es tengo así. ninguna cartas que esconder debajo de mis mangas, ¿no? Yo no tengo que esconderme de nada, porque el que no tiene hecha no tiene sospecha, y creo que integridad, no solamente en el cuerpo de Cristo, pero también en los líderes. Hay muchos líderes que no son líderes, son líderes Wow. mafiosos, no son pastores, se han Dios. llamado ellos mismos, son egoístas, y tienen que sentarse y tomar un tiempo de reflexión, de búsqueda interior, donde puedan realizarse y reconocer lo que es ministerio. Es que la gente miran tanto el ministerio como algo como de elevación y no han entendido que mientras más Dios me eleva es cuando más profundo me está hundiendo. Porque pasión dice que el primero sea último. El líder sirve,
Y entonces esa falta de identidad o de interpretación de lo que es liderazgo se ha malinterpretado tanto. Todo el mundo, o sea, hijo, tú sabes que es así. Cuando eran nuestros tiempos, ¿cuántos pastores tú veías? Eran contados Muy con una pocos, mano, pero ahora muy todo el mundo es pocos. pastor. Ahora todo el mundo es Cualquier, pastor. cualquier gente habla su Ya eso sala de y que es pastor. evangelista es raro verlo. No, David, no solamente son pastores, ya hay patriarcas, hay arcángeles. Yo nunca había visto una proliferación de apóstoles, tanto como en este tiempo. O sea, ya ni siquiera queremos ser pastores, ya todos somos Sí, sí, sí. apóstoles. O yo conozco Sí, sí, sí. obispos que se llaman obispos que además tienen una iglesia. Entonces no entiendo dónde está el obispado ahí. Necesito que me den una nueva definición del obispado, porque quizás soy yo que no entiendo el concepto de obispo, porque mi entendimiento es que el obispo es una persona que dirige a otros líderes o a otros pastores. Podría estar Es equivocado. exactamente, es Y, exactamente. y conozco patriarcas, incluso, ya eso de apóstol, ya no, es patriarcas. Ahorita van a ser arcángeles y no sé hasta dónde van a llegar tan altos los títulos. Pero nada, yo conozco obispos que No de hay una una sola buena iglesia. forma, no hay una buena, hace, hace falta hace falta mucha formación y creo que nos hemos enfocado tanto en que nuestras iglesias crezcan que no hemos dedicado tiempo en formar. Y esa es una de las cosas. Y otra es que cómo puede un pastor que nunca fue formado formar otros. Y ese es otro problema. Entonces, Dios. tradicionalmente, a través de las escrituras, el obispo representa a los apóstoles. El obispo es pastor de pastores. El pastor es el pastor de las iglesias, de los miembros de las iglesias. Entonces, en ese sentido, pues se ha malinterpretado y creo que es por el fanatismo a tantos títulos y a tanto protagonismo, si se pudiera decir. Ujú, ujú. De hecho, No, todos los días eh, vivo recordándome que Dios me proteja porque lamentablemente si hubo algo que el enemigo usó fue eso mismo, es engañar o tentar a Jesús por la boca, por los ojos, por su egoísmo. Quiso decirle, puede ser dueño de todo esto. Y creo que si intentó hacerlo con el mismo Jesús, creo que esa es una de las fallas donde el enemigo pues nos está dando duro. No hemos conocido lo que es el verdadero ministerio. sí. Dos últimas cosas, ya para ir finalizando. Una, eh, ¿cómo podemos convertirnos en entes o en portadores de unidad, donde cambiemos esta narrativa de una iglesia dividida y que realmente nos unamos en la causa que es Cristo? Porque lo que he visto, uh, David, es que la iglesia ha sido muy reactiva en estos tiempos y es por la falta de unidad. Nos quejamos de leyes que nos están pasando, pero no tenemos una agenda, no tenemos una coalición, no tenemos un objetivo claro de cómo queremos influir en nuestra sociedad a nivel político o a nivel religioso. No hemos sacado de ahí y ahora nos estamos quejando y somos buenos para salir a protestar, pero no tenemos una respuesta real a esto. Entonces, número uno, ¿cómo podemos trabajar en eso? ¿Cómo podemos unirnos realmente? Y no tener el caso de que yo he visto de pastor que dice, no vaya al evento de fulano, o sea, no lo apoye. Eso da pena y me duele el ver eso. Y segundo, ¿cuáles son los tips que tú darías? Si te ¿Cuáles has son dado, recomendaciones? Ajá, dale, dale. no, no, dale, perdona. Ok. Y segundo, ¿cuáles son las Sí, yo creo que si te has recomendaciones? dado de cuenta, yo he usado mucho perdón, que es que hay una tardía en Sí. escucharte, entonces cuando hablo te respondes muy tarde. Pero dale, dale, menciona la segunda.
Ok. La segunda es cómo podemos crear una relación saludable interdenominacional a tal punto donde la gente no se sienta amenazada o entendamos lo que tú dices al principio, que hay asuntos que son esenciales, que mientras lo esencial que es Cristo, lo fundamental, en lo céntrico que es Cristo, mientras el fundamento sea el mismo, las formas diversas no deben de evitar que trabajemos juntos como un cuerpo. Sí, yo lo primero que voy a decir es, si te has dado de cuenta, yo he mencionado la palabra egocentrismo muchas veces y creo que esa es Ujú. una de las causas una de las causas máximas que nos han causado dividirnos. La división que hay política dentro de la misma iglesia es esa misma, es el egocentrismo, es centralizarse en lo que uno mismo piensa, nuestra propia ideología, de lo que debe ser un político, etcétera, etcétera. La iglesia no ha tomado tiempo y vuelvo y repito, no puedo hablar de la iglesia católica romana ni de la ortodoxa porque no soy de ellas, hablo a la iglesia evangélica, a la iglesia carismática pentecostal, Ujú. protestante. Una de las cosas que tenemos que hacer es tomar un tiempo de removernos de nuestras ideologías y escuchar qué es lo que nos está diciendo el mundo. De hecho, te voy a compartir, mucha gente pensaba que yo era un demócrata. Yo por toda mi vida, es que te estoy diciendo, yo soy criado en la iglesia pentecostal. Todos tenemos que ser conservativos o te llevaba el diablo si no lo era. Entonces, en ese sentido, yo toda mi vida todavía lucho con con esa mentalidad conservativa, porque es que se formó en mí. O sea, tú llevas muchos años dentro de ese círculo de influencia, tus pastores eran tus familiares, esa influencia siempre queda en uno y hay que luchar con eso cada día más. Pero lo que he tomado, lo que me ha causado ser diferente ahora es que yo me he dado de cuenta que me he centralizado tanto en lo que yo pienso que nunca he tomado tiempo de escuchar las ideas y el corazón que el mundo está expresando. Ujú. Aunque hay una agenda de libertad, de libertinaje, porque eso no se puede esconder, la realidad es que el mundo se dirige a un libertinaje. Yo siempre le expreso a la iglesia, a los llamados ser cristianos, que el mundo siempre será el mundo, pero el mundo ha expresado un dolor y unas indiferencias de lo que siente, y la iglesia nunca ha tomado el tiempo de escuchar porque siempre se centraliza en lo que ellos piensan. Entonces, es la Eso agenda es de así. nosotros que debemos proteger. Pero, ¿nos llamó Cristo a defender nuestras agendas o nos llamó a defender al prójimo? Wow. Hago esa Al, pro, pregunta. al prójimo, en mi opinión. Sí, sí, Entonces, definitivamente. el Señor cuando entra, el Señor cuando entra al templo y destruye las mesas, las destruye porque dentro de la iglesia se están vendiendo cosas para que el rico se siga siendo rico, si miras el contexto del texto, y oprimen al pobre. En todas las maneras en que vemos que Dios entra con furia y con defensa es para defender al pequeño. Cuando se hace la oración expresa la opresión que existe dentro de ese contexto y Jesús mismo les enseña que pidamos y oramos por justicia. Danos el pan de hoy. Danos el pan porque estaban muriéndose de hambre por Ujú, la ujú. opresión que existía, la falsa mala, la mala injusticia. Entonces Dios siempre ha sido un Dios justo, justo, que aunque una persona pueda encontrarse en un hecho de pecado, el Señor es uno que nos enseña a recogerlos, tirarlo y postrarlo en un círculo de señaladores y decir, antes de tirar la piedra, quiero hacer una pregunta. ¿Quién está libre de pecado aquí? Ay, 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 ay. Entonces, su agenda, su agenda, su agenda nunca fue el querer expresar o defender
solamente lo que él pensaba, sino contradecir lo que el gobierno hacía hacia los mismos pequeños dentro de ese contexto. Entonces, en esa realidad, y mira lo que te estoy diciendo, porque Jesús nunca contradijo lo que decía el Padre. De hecho, él expresaba un mensaje lleno de reino, pero nunca abandonando su amor por aquellos por quien él iba a morir. Entonces nos olvidamos de eso, que la Biblia dice, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y no hemos podido ser modelos, que me encantó esa palabra que tú usaste, no hemos podido ser modelos de esas palabras y ese mandato, esas directrices, porque estamos muy ocupados en amarnos a nosotros mismos y nuestras propias agendas. Y ahí está el problema. Dios. Entonces yo creo que nosotros, no, yo creo que nosotros tenemos que tener un balance en eso. Y creo, te aconsejo y te digo y te encarezco, de hecho, te doy un aplauso en este día, que uno de los inicios para la unidad del cuerpo de Cristo es lo que tú estás haciendo. Que quizás tú pudieras haber dicho, David se ha dañado, David es un católico romano, pero has podido abrir diálogo. Sí. Entonces, la Biblia habla de santificar. Jesucristo cuando creó, santificó, separó. Yo creo que la iglesia debe de enfocarse en separar, en santificar, como tú has hecho hoy. Tú has santificado un tiempo, un espacio donde te has sentado con alguien que quizás tú no comprendas su expresión, pero no temes a dialogar. Y si la iglesia volviera a esa esencia de la iglesia primitiva, donde la mesa donde se comía el pan y se bebía de la misma copa, no miraba diversidad, no miraba ideología, filosofías, expresiones. Ahí solo se miraba la expresión de una unidad. Jesucristo, aún sabiendo que Judas, y con esto termino, que Judas lo iba a traicionar, como quiera le sirve el pan, como quiera le sirve de la copa. Dios. Wow. Es así, es así. Y ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado. Pastor David, muchísimas gracias. A nuestra audiencia también muchísimas gracias. Esperemos, yo creo y espero que esto sea de bendición. Comparte esto con todas las personas que tú puedas, porque ese es el tiempo donde creemos que la iglesia tiene que levantarse como una, como decía el pastor David, el obispo, tenemos que ser uno como Jesús y el Padre fueron uno. Vamos a hacer que esa oración que hizo Jesús por nosotros todo ese tiempo atrás se pueda cumplir hoy. Dejemos de pelear por asuntos que no son de fondo, por asuntos de práctica, por asuntos de diferentes expresiones, y vamos a enfocarnos en el fundamento. Si tenemos el fundamento y nos unimos todos, podemos causar un impacto tremendo en la comunidad. Pastor David, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, Gracias a gracias ti. por este aporte. Bendigo tu vida, gracias por tu ministerio, bendigo tu familia. Y tenemos que tener más conversaciones como esta. Muchas gracias por la invitación. Te quiero mucho, bro. Yo también. Take care, bro.